a la nueva jornada que realizamos aquí desde la Federación de Empresarios del Metal de Murcia, de la Casa de los Empresarios, a una jornada que realizamos con el socio protector Carrillo y asesores. Ya saben, bueno, pues que queremos que siempre nuestros asociados estén informados de primera mano y lo que es más importante, siempre con gente seria y experta y especializada en la materia, como son Carrillo Asesores y hoy en este caso con Inmaculada y con Miguel Ángel. Y además con temas bueno, que ha levantado bastante inquietudes, de hecho nos han llamado varios asociados e interesados. Tenemos 177 inscripciones, ahora mismo va casi por 100 personas y como saben todos ustedes esto se graba porque muchos de nuestras empresas y nuestros asociados aprovechan el fin de semana para verlo con más detenimiento. Por lo tanto, pongo en conocimiento a todos que está siendo grabado por la Ley de Protección de Datos por otro lado y que si alguien quiere salirse y verlo con posterioridad todavía está a tiempo. Como decía, esta jornada gira sobre la oficina de autónomos de FREN, que está siendo desarrollada por nuestro compañero José Seguer. Esta oficina fue creada en el seno de FREN y gracias a la ayuda y colaboración de la Dirección General del Autónomo, Trabajo y Economía Social. Y viene generada por la inquietud de la Ley 2/2003 de lucha contra la corrupción y la Ley 18/2012 sobre creación y creación de empresas que establecen nuevas obligaciones. Posiblemente nuevos costes, pero bueno, aquí estamos por lo menos para minorizar y asesorar y que las empresas estén cumpliendo la normativa vigente, en este caso con las dos leyes mencionadas. Nuevas obligaciones y plazos para su cumplimiento. Miguel Ángel va a dar la charla sobre la obligación de emitir facturas electrónicas, sus plazos. También intervendrá porque sustituye a Emiliano Carrillo sobre la obligación de acreditar el cumplimiento de la ley de morosidad, la obligación de pagar dentro de los 60 días, la primera obligación que tendría que tener la propia administración, la que exige pero no cumple, pero bueno, Miguel Ángel, eso, si quieres comentarlo. Lo veremos. Digo, la federación, como todas las empresas, pero bueno, con eso tenemos que trabajar y por lo menos tenemos que saberlo. Y por último, Inmaculada Moreno, del Departamento de Consultoría del Grupo Carrillo, que con 22 años de gestión y proyectos nos comentará sobre la obligatoriedad de la implantación del canal ético de denuncias antes del 13 de junio de 2023. Miguel Ángel. Sí, dígame. Empezamos. Bueno, Miguel Ángel es grado en Derecho de Universidad, máster de Asesoría Fiscal, Derecho Financiero y Tributario de NAE Business, asesor fiscal durante más de 7 años en el Grupo Carrillo y especialista en litigación en procedimientos tributarios. Miguel Ángel, empieza la obligación de la factura electrónica, ¿verdad? Nos tenemos que todos saber las obligaciones y con qué fecha empezamos. Miguel Ángel, muchísimas gracias a ti, a todo el Grupo Carrillo Asesores, como siempre, por ayudarnos. Y bueno, somos todos oídos. De acuerdo. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Andrés. Bienvenido a esta Casa de Empresarios. Lo primero de todo, agradecer a esta institución que haya elegido a Grupo Carrillo para poder dar esta ponencia sobre las nuevas tecnologías, sobre las nuevas facturas electrónicas. Entonces, vamos a ver si puedo principalmente compartir y poner aquí un PowerPoint. Vamos a ver, compartir pantalla. Perfecto. No sé si se está viendo algo. Por ahora no. No se ve, Ángel. ¿no? Ahora Vale, se ve tu escritorio. Se ve el escritorio. Vamos a ver si puedo traérmelo aquí. A ver. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Vale, pues ok, como decía, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a esta institución. Agradecer a la misma que haya elegido a Grupo Carrillo para poder dar la presente ponencia sobre las nuevas obligaciones para las empresas en el ámbito de la factura electrónica, en el cumplimiento de la ley de morosidad y la implantación de un canal de denuncia.
Bueno, en la primera parte de esta charla vamos a hablar de la obligación de emitir factura electrónica, los plazos y las ayudas que han impuesto nuestro Gobierno nacional recientemente. Por tanto, antes de empezar esta exposición, considero que es necesario para el desarrollo de la misma que tengamos una breve noción qué es y qué va a ser en nuestra práctica la palabra facturación electrónica. Llanamente, la facturación electrónica va a ser la implantación de un programa informático que adaptará las facturas a las nuevas particularidades impuestas por el Gobierno, teniendo obligación de implantar dicho programa u otro análogo tanto el emisor como el receptor de esa factura. Bien, este concepto quiero que lo tengáis claro porque sobre la base del mismo voy a ir desarrollando esta ponencia. Por tanto, teniendo esta breve noción de la factura electrónica, debemos tener claro de dónde ha venido esta nueva medida. Pues bien, todo ello ha salido a raíz de la ley Crea y Crece, que entre otras cosas va a regular el cómo facturar, en qué formato, y ahí es donde aparece la factura electrónica. La ley Crea y Crece es un paquete de acciones que persigue distintos objetivos. Los tres más importantes son el facilitar la creación de empresas, la lucha contra la morosidad y la lucha contra el fraude fiscal. Pero hace especial hincapié en el énfasis de la lucha contra la morosidad. Y es ahí donde la factura electrónica va a jugar un papel muy, muy importante. Ahora os voy a explicar qué es la factura electrónica y qué implicaciones va a tener para los empresarios, autónomos y empresas de este país en los próximos años. La factura electrónica es algo que ya existe en España desde hace más de 5 años y que básicamente afecta en el momento de emitir facturas a la administración pública. Ahí es donde ya a fecha de hoy es obligatoria la factura electrónica para estos fines. Pero lo que ha aparecido recientemente, a partir de la ley Crea y Crece, es la obligatoriedad de usar la factura para cualquier operación entre empresas de España. Es decir, en los próximos años va a ser obligatorio usar la factura electrónica y con ello usar un software que te permita hacer este formato cuando queramos facturar a otras empresas españolas, afectando esto, como digo, a autónomos y empresas. Entonces, dicho esto, nos preguntamos ¿cuál es el objetivo principal de la ley Crea y Crece? Pues bien, el objetivo principal de la ley Crea y Crece, y quiero resaltar esto, es la lucha contra la morosidad. Principalmente no es una medida que toque el marco fiscal, pues se ha detectado que esto es un problema muy importante para el crecimiento y la salud de las empresas, ya que aunque la ley diga que el plazo máximo de una factura son 60 días, esto se incumple de forma sistemática y hoy en día ni las empresas ni las administraciones públicas tienen herramientas que permitan solucionar este problema de una forma ágil. Entonces, es por ello por lo que se hace, de un lado, crear un observatorio en la lucha contra la morosidad y por otro, la factura electrónica, porque ya esta va a jugar un papel clave para que la administración tenga información sobre el estado de la morosidad y a partir de ahí pueda tomar carta en el asunto. Lo que decimos entonces es que la ley Crea y Crece no pretende un control fiscal, ni tampoco tocar la normativa fiscal, ni el reglamento de facturación existente. No obstante, lo que sí sabemos es que paralelamente Hacienda está desarrollando toda una serie de obligaciones alrededor de la factura electrónica, que ya iremos informando durante este año porque con total seguridad van a haber cambios seguros en el ámbito fiscal. Pero bueno, que en definitiva, y en lo que me quiero centrar y lo que quiero que quede claro, es que la ley Crea y Crece lo que pretende es la lucha contra la morosidad. Y en esto es lo que se va a centrar. Por lo tanto, para solventar la pregunta de muchos oyentes que creo que se habrán hecho con asiduidad, que es decir, que si esta medida nos afecta a nivel fiscal, esta medida de entrada, como digo, no va a tener unas implicaciones a nivel de información fiscal, ni Hacienda va a hacer nada con esta información, ni particularmente tampoco en la lucha contra el fraude de forma efectiva. Incluso, os digo, para ser más preciso, esto no va a suponer, por ejemplo, la gente que está en el sistema de inmediato de información, en el SI, va a dejar de tener esa obligación. Es decir, no. Las obligaciones existentes no cambian y simplemente se le añade una capa extra de información, ya que a quien se informa no es Hacienda, sino se informa a ese observatorio, como decimos, en la lucha contra la morosidad. Vale, bien, dicho esto, otra cuestión que debemos hacernos es cómo va a funcionar la factura electrónica. Pues de acuerdo con la ley Crea y Crece, el proceso va a ser el siguiente. Por regla general, lo que se viene haciendo es tener un software, tenemos un programa, ese programa crea la factura y hasta la fecha generaba la factura con un PDF.
y lo mandaba al cliente y con eso ya habíamos hecho la factura y cumplido con nuestras obligaciones. Teniendo en cuenta siempre que la factura tiene que contener una serie de información que está predefinida y esto no cambia. Vale, perfecto. Pues ahora el proceso va a funcionar de la siguiente forma. Yo voy a crear la factura y aparte de tener ese PDF, voy a tener que generar la factura con un formato de datos estructurado. Es decir, los software por detrás lo que van a hacer va a ser crear un fichero donde contendrá la información esencial necesaria de la factura. Y esta información la voy a poder mandar a otro software y ahí es donde entra uno de los primeros cambios más importantes, porque lo que se persigue es, por un lado, unificar un formato y que todas las plataformas que existen en el mercado se adapten a este formato. Y vosotros diréis, ¿y esto por qué es importante esta medida? Pues mira, es importante porque hoy en día las grandes empresas, algunas de ellas ya usan un formato de factura electrónica y para poder facturarles sucede que yo me tengo que dar de alta en su sistema y facturar dentro de su sistema. Pues entonces, claro, lo que se busca aquí es que haya un formato tipo, que al tener información estructurada y que va a ser leída por cualquier software, sea compatible con otros software. La finalidad de esto es conseguir un sistema descentralizado, es decir, que las plataformas que hacen facturas las hagan todas en el mismo formato y que entre ellas puedan ingerir esta información a través de este formato estructurado. Por tanto, más allá de que voy a tener un PDF, igualmente a nivel de visibilizar esta información, lo que se busca es esa interconexión, esa operabilidad entre las plataformas que existen en el mercado. Bien, dicho esto, otra novedad que se ha impuesto a la hora de elaborar la factura electrónica, y esto considero que es bastante importante, es que obligatoriamente en el cuerpo de dicha factura va a incorporarse la fecha de vencimiento de la operación. Hoy en día, como sabemos, la fecha de vencimiento estrictamente no es obligatoria y en alguna factura puede ir acompañado con un pagaré que diga máximo 60 días el pago y tal, pero no es obligatorio. Entonces, ¿este presupuesto qué va a ocasionar? Pues que al incorporar en todos los casos una fecha de vencimiento, se va a agrandar ese control de quién incurre en morosidad y quién no, ya que al tener una fecha de emisión y una fecha de vencimiento y la posibilidad de informar que esa factura esté pagada o no, se va a permitir hacer un seguimiento sobre esa morosidad. Es decir, es en este supuesto donde se centra el observatorio de la morosidad. En concreto, al fijarse en la factura electrónica, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, se podrá apreciar si verdaderamente se ha incurrido en los plazos legales o no. En definitiva, se va a orientar a que si uno tiene ciertos niveles de morosidad, pues no puede acudir a subvenciones o distintos tipos de ayuda y se le prive de la parte de la administración pública de este tipo de cosas. Además, otra de las medidas que se están planteando es el hecho de que se publique de forma pública esa información de la morosidad, de forma que tú, cuando vas a realizar una operación comercial con un proveedor o un cliente, puedas acceder a consultar esa empresa y ver hasta qué punto es un moroso o no, es decir, si su media de pagos está acorde a la ley de plazos de morosidad o no. Esa es una de las principales medidas que trae consigo la implantación de la factura electrónica. Ahora bien, dicho esto, vamos a intentar explicar, o voy a intentar explicar cuál va a ser el proceso en una relación comercial, con la obligación ya de emitir factura electrónica. Todo es un poco complejo así verbalmente, pero bueno, lo voy a intentar. A ver, lo primero que haremos es crear una factura electrónica con una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. La mandamos al cliente y como la plataforma, porque hemos dicho antes que va a haber un software de tipo formato, es decir, donde esté todo descentralizado, como la plataforma estará conectada, va a haber un acuse de recibo y a partir de ahí habrán unos días para aceptar o rechazar esa factura. Una vez está aceptada esa factura, entra en vigor la información que hay en la factura, es decir, esa fecha de emisión y especialmente esa fecha de vencimiento. Por lo que, partiendo de este punto, se da 60 días como máximo a la fecha del pago, más allá de la fecha de vencimiento que exista. Y alguien, eso sí que es verdad, que aún no está claro si es el cliente o es el proveedor, va a tener que informar de forma individualizada que esa factura se ha pagado de forma efectiva. Es decir, una buena práctica será asociar cada uno de los movimientos bancarios a una factura, ya que no podré informar de forma agrupada de que si un proveedor o un cliente me debe una cantidad X de dinero, informar que está satisfecho o que todo está pagado.
No, no, no. Lo que quieren es que tú vayas individualmente marcando que cada una de esas facturas están efectivamente satisfechas o no. Entonces, dicho esto, esta es la operativa a seguir y la finalidad de la implantación de la factura electrónica. Entonces, en suma, antes de continuar, lo que quiero dejar claro son las siguientes notas, pues en la práctica esto es lo verdaderamente relevante. Primero, que una vez sea obligatorio la implantación de la factura electrónica, cuando se emita una factura electrónica llevará consigo una fecha de emisión y otra de vencimiento. Esto sí o sí. Segundo, que el fin principal de esta medida, es controlar los plazos de la ley de morosidad. No tiene un efecto directo, por así decirlo, frente a la hacienda pública o a nivel fiscal de las empresas. Y tercero, esto también lo considero bastante importante, el emisor o el receptor deberá de informar de la relación comercial, de los plazos de pago y de si está pagada o no la factura al organismo que sea competente. Entonces, espero que esto haya quedado claro, ya que es la parte más práctica, y vamos ahora a adentrarnos en el marco teórico, con el fin de profundizar un poquito los conceptos explicados. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una factura electrónica? Pues la factura electrónica, como sabemos, facilita la verificación de los datos que la componen y brindan seguridad y legalidad tanto a los emisores como a los receptores. Eso sí, muy importante, tengo que añadir que la factura electrónica no es lo mismo que una factura digital. Una factura digital es un documento virtual, normalmente en formato PDF, que se envía al realizar una venta con fines comerciales, pero que no tiene por qué ser compartida con ningún ente público. Sin embargo, por su parte, una factura electrónica es un archivo de datos, firmado digitalmente, validado por el Ministerio de Hacienda y que exime la necesidad de emitir una factura física. Importante diferencia, ¿eh? Otra pregunta que me realizan aquí mucho en el despacho es: ¿qué dice la ley sobre la obligatoriedad de la factura electrónica? ¿Qué plazos tienen los autónomos y empresas para utilizar la factura electrónica? Pues a ver, aunque muchos profesionales ya están acostumbrados a emitir facturas electrónicas y es de obligado cumplimiento en operaciones con las administraciones públicas, todavía existen muchas empresas que no han digitalizado su proceso de facturación. Entonces, la buena noticia de esto que les voy a dar es que a día de hoy no se ha desarrollado el reglamento competente que regule las particularidades de la obligatoriedad de la factura electrónica. Se esperaba que se hiciera público en primavera, pero por ahora no se ha desarrollado nada. Entonces, la entrada en vigor de la facturación electrónica depende sí o sí de la publicación del reglamento de la ley ICRECE. Hasta ahora solo se ha lanzado una consulta pública del reglamento el 7 de marzo de 2023, matizando determinados aspectos, pero sin nada firme. Así que, estando así el asunto, todavía no se pueden estimar las fechas concretas de la entrada de la facturación electrónica. Ahora bien, lo que sí que tenemos claro es que el texto que salvaguarde el reglamento recogerá los requisitos de interoperabilidad mínima entre los prestadores de soluciones tecnológicas de facturas electrónicas. También detallará los requisitos técnicos y de información que deberán incluir la factura electrónica y los sistemas que la procesan para poder controlar la fecha de abono y determinar los periodos de pago de las empresas. Entonces, vamos a ver, hay muchas cuestiones que a día de hoy, al no haber un reglamento, están por resolver. Estando a la espera, ya le digo, como a ver lo que dice el reglamento, pero sí que podemos conocer unas pinceladas de los efectos que va a producir la implantación de la factura electrónica en nuestra vida empresarial. Ahora bien, lo que sí expone la norma es que en el momento que se desarrolle la norma reglamentaria, los plazos para que las empresas puedan adaptarse a los cambios de la ley Crea y Crece y la factura electrónica son los siguientes. Empresas con facturación anual superior a 8 millones de euros, un año después de la entrada en vigor del reglamento de la ley Crea y Crece. Aproximadamente, yo entiendo que para verano de 2024, todas aquellas empresas que facturen más de 8 millones de euros. El resto de empresas y autónomos con una facturación anual menor a 8 millones de euros, pues la ley o el gobierno nos da 2 años. 2 años después de la entrada en vigor del reglamento, empezará a implantar esta medida. Aproximadamente, pues creo que pues el verano de 2025. Entonces, otra de las preguntas muy frecuentes
es la de ¿qué pasa cuando estamos en el tramo de que ya es obligatorio para las empresas que facturan 8 millones de euros, pero no para las demás? Pues a ver, en este supuesto entendemos que no va a ser obligatorio la emisión de la factura electrónica, ya que la otra parte, cuando tú tengas una relación comercial con ella, no tiene la capacidad, por lo que no lo obliga la ley de procesar o recibir esa factura. No obstante, para que no nos pille el toro, lo que suelo aconsejar es que adaptemos nuestras empresas desde ya al cumplimiento de los requisitos legales de la factura electrónica. Bien, ahora bien, una vez explicado todo esto, tenemos que ver cómo conseguimos ponerlo en marcha, ¿no? En concreto, tenemos que ver qué se necesita para poder expedir facturas electrónicas. Pues tal y como explica el propio Ministerio de Hacienda, actualmente hay 3 maneras posibles de expedir facturas electrónicas. Bien ya sea mediante un programa informático que crea la factura electrónica. Este programa puede estar instalado en el ordenador o se puede acceder a él a través de internet. En ocasiones pueden bastar los programas ofimáticos, que no los recomiendo mucho. Mediante la intermediación de un prestador de servicios de factura electrónica, o que sean creadas por el propio destinatario de la factura electrónica, lo que denominamos informalmente la autofacturación. Entonces, ¿sirve cualquier programa informático o servicio de facturación para enviar facturas electrónicas? No, no, no. No sirve cualquier programa informático o servicio de facturación para enviar facturas electrónicas. Hay que asegurarse de que el programa informático o el servicio de facturación pueda crear facturas con unos requisitos técnicos compatibles con los del destinatario de la factura electrónica. Es decir, se van a plantear una serie de formatos, una serie de programas y en relación a ellos hay que adaptarse. No podemos coger cualquier tipo de programa y que nos elabore una factura en PDF firmada. A ver, principalmente la ley todavía no ha matizado este aspecto, pero bajo nuestro sentido común creemos que los formatos así que van a ser permitidos son aquellas facturas que estén con un formato EDI, VL, Facturae, pero la de PDF entendemos que es un formato de factura no estructurada y no sé, no lo tengo muy claro todavía ese tema, si las facturas PDF valdrían o no. Bueno, y antes de concluir con este tema, añadir que con el objetivo de modernizar el tejido productivo en España, el gobierno lanzó recientemente el Bono Kit Digital, unas subvenciones para apoyar económicamente a las pymes en su proceso de digitalización y que será clave para facilitar la transacción a la factura electrónica obligatoria. Los profesionales que lo necesiten y cumplan los requisitos podrán acceder a estas subvenciones para financiar la transición a la factura electrónica. Bueno, y ya por último, tenemos que ver qué pasa si incumplimos las exigencias de la facturación electrónica, es decir, ¿cuáles son las sanciones por no adaptarse a la facturación electrónica? Pues bien, todas las empresas deberán cumplir con la obligación de las facturas electrónicas y cumplir con los requisitos legales, o podrán enfrentarse a sanciones como apercibimiento o multas de hasta 10.000 euros. En concreto, los requisitos serían más o menos las facturas electrónicas emitidas, pues tendrán que cumplir los requisitos de la normativa de facturación, incluir fecha, número de factura, datos de emisor y destinatario, importe, desglose de impuestos, y tendrá que garantizarse su integridad y autenticidad mediante la firma electrónica cualificada. También se tendrá que dar acceso en los programas necesarios para que los destinatarios de las facturas puedan leerlas, copiarlas, descargarlas e imprimirlas gratuitamente. Asimismo, también será necesario el uso de certificado digital para firmar la e-factura. La implementación de la factura electrónica o e-factura supondrá un cambio revolucionario, consideramos, para los autónomos, puesto que tendrán que disponer de programas especiales para emitir las facturas. Entonces, desde nuestro despacho normalmente recomendamos a todos los profesionales no retrasar la digitalización de sus facturas. Además, no hace falta temer a las sanciones para pasarte a la factura electrónica, ya que tener todo el proceso digitalizado son todo ventajas y permite ganar tiempo para centrarse en lo más importante, que es en definitiva nuestro negocio.
Por lo que, en conclusión, desde nuestro punto de vista profesional, consideramos que esta es una medida revolucionaria que da inicio a la era digital, que tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero que en definitiva tiene como objetivo reducir las tareas manuales, llevar una integración automática de datos y naturalizarse con los sistemas informáticos, que con total certeza va a ser el futuro de las relaciones comerciales. Así que hasta aquí estaría la ponencia de la factura electrónica. No sé si ahora pasaríamos al turno de preguntas o cómo lo haríamos. No, Miguel Ángel, yo pienso que seguimos con el programa y las preguntas se realizan al final, ¿vale? A todos los que nos están escuchando, pues pueden ir realizando sus preguntas o las dudas que le vayan surgiendo a través del propio chat. Nos las pueden colocar ahí la preguntita en el propio chat y luego al finalizar se van leyendo una tras otra. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, vamos a ver. Pues sigamos. Vale. Vale. Bien, pues a ver, tras desarrollar las nuevas obligaciones para las empresas en el marco de la factura electrónica, vamos a continuar este webinar con el segundo punto del mismo. En concreto, voy a hablar del cumplimiento de la ley de morosidad si soy beneficiario de una subvención. A ver, y es que tras la entrada en vigor de la ley Crea y Crece, se han producido una serie de novedades de gran trascendencia en el amplio mundo de la subvención y morosidad. En concreto, el objetivo principal de esta ley ha sido unir de la mano la Ley de Medidas de la Lucha contra la Morosidad, Ley 3/2004, y la Ley General de Subvenciones de 17 de noviembre. Para dar contexto a este punto, debemos recordar que la Ley Crea y Crece es una herramienta, como hemos dicho, legal que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español, y que la misma, además de tratar de reforzar y dotar de agilidad el tejido empresarial español, regula cuestiones que persiguen objetivos tales como agilizar los trámites y condiciones para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, fomentar el crecimiento de las empresas a través de la mejora regulatoria, o generalizar, como hemos dicho, el uso de la factura electrónica e impulsar la financiación alternativa, potenciando mecanismos como el crowdfunding, la inversión colectiva o el capital riesgo. También establece medidas para luchar contra la morosidad en operaciones comerciales y propiciar el cumplimiento de las obligaciones ya establecidas en la Ley 3/2004 como medida de protección de las empresas españolas. En concreto, ya desde hace varios años, al gobierno estatal le lleva de cabeza el tema de la morosidad, tal y como hemos dicho antes, sobre todo en las operaciones comerciales, ya que de nuestras empresas y principalmente a las pymes, afecta de una manera más ordinaria, porque causando sobre todo efectos tremendamente adversos en cuanto a su rentabilidad y su liquidez, elementos tan esenciales para la viabilidad de las empresas que, en caso de verse afectados negativamente, pueden incluso hacer inviable su continuidad. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro legislativo para intentar poner una solución a este tema? Pues para tratar de paliar la situación actual en la que podemos afirmar que de forma generalizada se superan los límites máximos de pago establecidas en la Ley de Medidas contra la Morosidad. La Ley Crea y Crece establece las medidas que destacamos a continuación. Primero, como hemos descrito anteriormente, la primera medida relacionada con la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales incluye una ampliación de las obligaciones de utilización de facturas electrónicas en las operaciones comerciales a empresas y autónomos, medida que, como hemos dicho, es necesaria para poder aportar la transparencia en las operaciones comerciales que resulta indispensable para llevar a efecto la lucha contra la morosidad de una forma eficiente. En suma, y según lo descrito, la medida adoptada consiste en establecer la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos, lo que esto garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. Entonces, una de las medidas también relevantes a efectos de la ley de morosidad es que la Ley Crea y Crece ha regulado la inclusión de algunos cambios en la ley de sociedades,
Ojo, esta medida tiene especial relevancia, ya que ha establecido la obligación de que las empresas indiquen en sus memorias anuales el periodo medio de pago a sus proveedores, así como, en función del tamaño o sus características particulares, se deberá indicar en las mismas cuentas anuales su condición de sociedad cotizada u otros datos como el número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad. De este modo, todas las sociedades mercantiles tendrán que informar en la memoria de sus cuentas anuales del periodo medio de pago a proveedores. Además, las sociedades cotizadas y las sociedades no cotizadas que no presenten cuentas anuales abreviadas deberán también de informar en la memoria y en su web corporativa, si la tuviesen, del volumen y número de facturas pagadas sin superar los plazos de la normativa de morosidad, así como el porcentaje que representen del total de las operaciones realizadas. Es decir, como podemos ver, el gobierno lo que está implantando es un control exhaustivo sobre aquellas operaciones comerciales que excedan de los plazos de la ley de morosidad. Por tanto, tras detallar las principales medidas que la ley Crea y Crece ha aplicado a la ley de morosidad, vamos sin más dilación a desarrollar cómo afecta la ley Crea y Crece a las subvenciones de nuestras empresas. La reciente entrada en vigor de la ley Crea y Crece ha generado modificaciones en la Ley General de Subvenciones, Ley 28/2003 de 17 de noviembre, principalmente en dos puntos clave. Es decir, tenemos que tener claro las dos novedades que se han impuesto en la Ley General de Subvenciones. En primer lugar, y la más relevante a efectos prácticos, es la introducción en el artículo 13 de un nuevo apartado 3 bis, por el que se deniega la condición de beneficiario para subvenciones de importe superior a 30.000 euros a las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la Ley de Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales. Bajo mi punto de vista, esta es la medida que más repercusión práctica tiene, ya que la misma viene a decir que en el momento que se tenga pendiente una factura o una deuda pendiente con cualquier proveedor de tus relaciones comerciales, da igual que esté ligado o no a la subvención solicitada, pasados los plazos de la ley de morosidad, se denegará automáticamente la subvención solicitada. Bien, segunda modificación es referente a los gastos subvencionables. En concreto, se modifica el apartado 2 del artículo 31, cambiando sustancialmente la definición de gastos subvencionables. La nueva redacción viene a decir que los gastos en los que haya incurrido una empresa beneficiaria serán subvencionables únicamente si han sido abonados en plazo. De otro modo, si no se han abonado en los plazos establecidos por la ley de morosidad, no se consideran gastos subvencionables. Por lo tanto, la administración competente en materia de subvenciones tendrá derecho a no abonarte ni un gasto subvencionable que hayas pagado tú por tu cuenta. Estas son en puridad las modificaciones que ha realizado el legislador en materia de subvenciones. Sin embargo, estas nuevas redacciones suscitan determinadas cuestiones que son imprescindibles traer a colación para tener un conocimiento total del tema que estamos sustanciando. Como podemos ver, ambos preceptos ponen como condición sine qua non que la concesión de la subvención se delimite siempre y cuando se cumplan los plazos establecidos en la ley de morosidad. Por lo tanto, lo primero y principal que tenemos que tener claro es qué plazos de pago son los establecidos en la ley de morosidad. Pues bien, el artículo 4 de la ley de morosidad establece que el pago que debe cumplir el deudor será de 30 días naturales si no se fijan fechas y plazos en un contrato. Tras la fecha de prestación de los... Siempre estos 30 días naturales se cuentan desde la fecha de prestación de los servicios o entrega de producto. Importante resaltar esto, el plazo empieza a contar desde la fecha de la prestación del servicio, no desde la entrega de la factura. Imaginaros que se debe adquirir una mercancía y el proveedor os emite la factura. Pues el plazo no empezará a contar hasta que se reciba la mercancía. Además, siempre que exista acuerdo o contrato, el plazo se podrá alargar hasta 60 días naturales, pero nunca deberá de sobrepasar este plazo. Vale, entonces, teniendo claro los plazos de pago que fija la ley de morosidad, estas modificaciones me afectan en todas las subvenciones que solicite, pues como hemos dicho, depende del caso. Principalmente, estas modificaciones te afectarán a la hora de solicitar subvenciones en estos dos aspectos. Uno,
Si vas a optar a una subvención de 30.000 euros o más, no podrás ser beneficiario si incumplen los plazos de pago previstos en la ley de morosidad, de 30 a 60 días. Artículo 13.3.bis. Y segundo, y es de aplicación en todos los casos, es decir, ya sea la subvención por un importe superior o inferior a 30.000 euros, los gastos subvencionables imputados a una subvención deben abonarse dentro de los plazos establecidos en la ley de morosidad. Artículo 31.2. Por lo tanto, ¿nos afectan estas medidas? Pues si vas a pedir una ayuda de menos de 30.000 euros, solo tendrás que asegurarte de que los gastos subvencionados se pagan en el plazo establecido en la ley. Pero si la ayuda es superior o igual a 30.000 euros, además tendrás que acreditar que tu empresa cumple con la ley de morosidad en sus operaciones comerciales. Recordemos entonces que lo más importante a la hora de solicitar una subvención es que los pagos a proveedores, ya sea de gastos subvencionables o simplemente de relaciones comerciales, estén satisfechos a fecha de solicitud de la subvención. Bien, y vosotros os preguntaréis, ¿cómo va a saber el organismo competente que ha cumplido con los plazos de morosidad? Pues en este caso, el gobierno ha pasado la pelota al solicitante de la subvención, siendo este el encargado de acreditar el cumplimiento de la ley de morosidad de mi empresa. Es decir, la ley Crea y Crece establece dos formas de acreditar que los negocios no son morosos. Es decir, el nuevo artículo que se introduce en la Ley General de Subvenciones distingue entre dos tipos de beneficiarios. Los negocios que pueden presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas y los que no. Los negocios que pueden presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas tienen que cumplir las siguientes condiciones. Primero, que el total de las partidas del activo no supere los 11.400.000 euros. Que el importe neto de su cifra anual de negocio no supere los 22.850.000 euros. Y que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 250. Entonces, una vez vistos estos parámetros y tenemos conocimiento de si tu empresa cumple los requisitos para presentar sus cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas, el cumplimiento de los plazos de pago para la obtención de subvenciones de importes superiores a 30.000 euros por parte de las empresas se acreditará de la siguiente forma. Primero, se emitirá una declaración de responsable de la empresa, de que cumple con la ley de morosidad, en el que es una declaración de responsable de la empresa diciendo, oye, cumplo con la ley de morosidad y presento cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas. Esta declaración simplemente es un escrito firmado por el representante legal de la empresa certificando que la misma se encuentra al corriente de pagos y que la misma presenta cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas. Ya está. Únicamente, simplemente eso. Ahora, más complejidad tienen aquellos que tienen que emitir una certificación emitida por un autor de cuentas. Esta certificación emitida debe acreditar de que se cumple con la ley de morosidad para aquellas empresas que no puedan presentar sus cuentas de pérdida y ganancias abreviadas. Esta certificación tiene más complejidad que la declaración anterior. En concreto, respecto de la certificación emitida por un auditor, el mismo, a partir del detalle sobre los pagos pendientes a proveedores, comprobará el importe total del detalle facilitado con los registros contables, obteniendo en su caso la confirmación oportuna. Tomará una muestra de factura y comprobará la corrección de los siguientes datos: proveedor, fecha, entregas de bienes, prestación de servicios, antigüedad. Y además realizará uno de los dos procedimientos siguientes: o bien una comprobación de una muestra de pagos realizados con posterioridad a la fecha de referencia, con el objetivo de comprobar que no existen facturas adicionales a la recogida en el detalle facilitado, o se comprobará a partir del detalle de facturas de proveedores del libro de registro de IVA soportado para una muestra de facturas y si se encuentran pendientes de pago y en tal caso su inclusión en el detalle de facturas a la fecha de referencia. Y en caso contrario, a partir del mayor de proveedores se seleccionará una muestra con un grado de confianza suficiente y se realizará confirmación externa con proveedores. Como podemos ver, es decir, aquellas empresas que no presenten cuenta de pérdida y ganancia abreviada deben emitir una certificación por auditor que va a llevar una serie de complejidades. En definitiva, si en la realización de su procedimiento el auditor no identifica la existencia de facturas pendientes de pago con una antigüedad superior a 60 días o el plazo que indique la norma sectorial, se entenderá cumplido el requisito del artículo 13 bis de la Ley General de Subvenciones y, por tanto, podrá emitir el correspondiente certificado.
Pero claro, vamos a hacer mención a una cosa. La declaración de responsable únicamente la envía el representante legal afirmando que no existen facturas pendientes de pago y que únicamente presenta cuentas abreviadas. En cambio, aquellos que no pueden presentar una declaración de responsable deberán contactar con un auditor y que éste emita un certificado con todas las exigencias que impone la ley. Por tanto, como podemos ver, para aquellas entidades que no presenten cuentas de ganancias abreviadas, la certificación es un mecanismo bastante laborioso. Pues bien, todas estas exigencias que he descrito se centran principalmente en acreditar las operaciones comerciales que tenga una empresa o un autónomo. Es decir, todo esto va destinado al nuevo artículo 13 bis, aunque también afecta un poco al tema de los gastos subvencionables, que ahora voy a entrar con ellos. Todas estas exigencias y parafernalia y mecanismos travosos va destinado a tener un control de las operaciones comerciales. Por ello, ahora vamos a adentrarnos con la modificación realizada referente a los gastos subvencionables. ¿Qué se entiende como gasto subvencionable? Pues tendrán la consideración de gastos subvencionables todos aquellos directamente generados en la realización de las actividades para que se le concede la ayuda. Es decir, los gastos subvencionables tienen que pagarse en los plazos establecidos en la ley de morosidad, sí. En la fase de justificación del expediente, bien por parte del organismo concedente o bien a través de un auditor de cuentas, los gastos subvencionables deben haberse abonado dentro del plazo establecido. Entonces, dicho esto, os pongo algunas cuestiones que considero que son totalmente necesarias resolver. Como por ejemplo, ¿cuándo tengo que acreditar el cumplimiento de los plazos de pago? Es decir, ¿cuándo tengo que enviar la declaración de responsable o el certificado por el auditor? Pues todo esto se produce en el momento de la presentación de la solicitud de la correspondiente subvención. Este parámetro concierne tanto a lo dispuesto en el artículo 13.3, que estén satisfechos todos los proveedores comerciales, como a los gastos subvencionables, artículo 31. Entonces, los plazos siempre deben estar satisfechos antes de la solicitud de la subvención. Otra pregunta que me hacen con bastante seguridad. ¿Tengo varias facturas pendientes de pago y una de ellas supera el plazo máximo previsto en la ley? ¿No puedo solicitar la ayuda? Pues a ver, bajo la interpretación de la ley es tajante con este tema, es decir, parece que no. El cumplimiento de los plazos de pago se refiere al momento de la presentación de la solicitud, por lo que previamente deberán regularizarse los pagos pendientes. No te va a permitir que únicamente tengas una factura pendiente de pago y todas las demás estén satisfechas. No, la ley, por lo que se ve, es tajante con este tema. Ahora bien, muchos de nuestros clientes nos preguntan si esta medida verdaderamente es efectiva, ese control que nos va a implantar la administración. Pues bien, las distintas organizaciones representativas de los autónomos y empresas y los expertos consultados valoraron positivamente esta nueva obligación para las grandes empresas, que son las que más tienden a retrasarse con sus pagos a proveedores. Pero consideramos que es una traba innecesaria para los autónomos y negocios más pequeños, que muy rara vez se retrasan en abonar sus facturas. Y es más, es que según el estudio sobre comportamientos de pago de las empresas españolas de Informadip, el 66,37% de las pymes y el 79,58% de las grandes compañías tardaron hasta 30 días en pagar su factura, mientras que solo el 38,81% de los autónomos y microempresas dejó pasar 30 días para realizar el pago a sus proveedores. Es una cifra considerable. Además, si se observa el grado de cumplimiento respecto ya al plazo legal de 60 días, solo el 27,27% de las pymes fue puntual con sus pagos durante el primer trimestre de 2023 y menos del 14% de las grandes empresas cumplieron con el plazo legal de pago. Por lo tanto, las conclusiones sobre esta materia, sobre esta nueva implantación de los plazos de pago de la morosidad en las subvenciones, pues a ver, en suma y en conclusión, no se podrá ser beneficiario de ayudas de importe superior a 30.000 euros si se incumplen los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
esta prohibición, para ser beneficiario, afecta a todas las empresas, independientemente de su tamaño. Por lo tanto, en el momento que no cumplas ese plazo de pago, ya automáticamente, según la ley por ahora, te denegarán cualquier tipo de subvención. En conclusión, las nuevas medidas establecidas por la Ley Crea y Crece para la lucha contra la morosidad se imponen por el legislador con la finalidad de evitar el mantenimiento de situaciones actualmente generalizadas en relación con el incumplimiento o retraso en los pagos relativos a operaciones comerciales por encima de los límites legalmente establecidos en la Ley de Medida contra la Morosidad. Yo desde aquí lo que recomiendo es que por ahora, como no está muy desarrollada la casuística, tengamos los pagos satisfechos a lo que exige la ley, siempre y cuando vayamos a pedir una subvención, e intentar evitar los menos riesgos posibles con las administraciones públicas. Bueno, dicho esto, ya he concluido mi ponencia. Espero que os haya servido bastante, que haya quedado las cuestiones claras y nada, ha sido un placer. Cualquier cosa o pregunta, pues aquí me tenéis. Inma, si quieres intervenir ya. Y al finalizar tu intervención, comenzamos con el turno de ruego y pregunta. ¿Vale? Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecer a FREM la oportunidad que nos da para colaborar con ellos y como siempre es un placer poder estar aquí. Como mi compañero me ha sido muy interesante su ponencia, pero me ha dejado muy poquito tiempo. Entonces voy a intentar resumir un poco la obligación, ¿vale? La obligación de la implantación del canal de denuncias. Realmente esta obligación no es nueva, es una obligación que ya venía desarrollándose desde hace mucho tiempo y los canales de denuncias son conocidos en las empresas. ¿Qué empresa no tiene un buzón de sugerencias o un buzón de quejas en el comedor? ¿Qué empresa no tiene ya habilitada una dirección de correo electrónico para que los trabajadores puedan realizar sugerencias, quejas o alguna denuncia? Es decir, los canales de denuncias son la vía a través de la cual los trabajadores o empresas que están o terceros que están relacionados con la empresa pueden exponer pues, quejas, reclamaciones o dar a conocer a los responsables de la empresa las irregularidades que ellos creen que se han podido cometer. Obligaciones de establecer los canales de denuncias, pues ya aparecen en la Ley 3/2007 de Igualdad de Género, ¿vale? Cuando se establece la obligación de desarrollar protocolos de prevención de acoso. Rara es la empresa que no tiene habilitada ya un canal para recibir denuncias en caso de acoso sexual o por razón de sexo. También a raíz de la modificación en 2010 del Código Penal se obliga a los trabajadores a que comuniquen las posibles irregularidades que puedan cometerse en sus empresas. Es decir, en la Ley 2/2023 no establece la novedad del canal de denuncias. Lo que establece son los requisitos que han de cumplir estos canales de denuncias. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para proteger a aquellas personas que realizan la denuncia. Por desgracia, aquellas personas que denuncian, aquellas personas que informan de infracciones, pues comúnmente se les denomina los chivatos. Y el chivato tiene muy mala fama, tiene muy mala imagen. Desde pequeños siempre decimos, niño, no seas chivato. Es decir, normalmente son personas cuya actuación pues, nos crea antipatía y solemos actuar en contra de ellos. Entonces, precisamente para ello surge esta ley, para proteger a estas personas. ¿Con qué objetivo? Pues que solamente la protección de este informante lo que va a hacer es fomentar las denuncias internas a través de estos canales y así pueden hacer que las empresas sean capaces de detectar irregularidades que se cometan dentro de ellas y poder actuar pues, para evitar la comisión de delitos posteriormente o para poder mejorar su funcionamiento. La Ley 2/2023 de protección al informante, que es la que ha suscitado todo este revuelo a la hora de la implantación de los canales de denuncias, es precisamente la Ley de Protección del Informante.
¿A qué empresas va dirigida? Pues sobre todo a empresas de más de 50 trabajadores. ¿Cuáles son los plazos de implantación? Pues los plazos de implantación son hasta el 13 de junio tendrán de plazo todas las empresas que tengan más de 250 trabajadores y hasta el 1 de diciembre todas aquellas empresas que tengan entre 250 y 50 trabajadores. Con lo cual aún no es obligatorio, pero sí cada vez estamos más cerca de los plazos de implantación para aquellas empresas que tengan pues, una magnitud considerable. Ya estamos hablando de 250 trabajadores en plantilla. Se tienen que canalizar, ¿qué personas pueden utilizar, por así decirlo, estos canales de denuncia? Pues sobre todo van a ser personas que estén relacionadas con la empresa. Dentro de este ámbito estamos hablando de trabajadores, obviamente, pero también accionistas, también antiguos trabajadores, también proveedores, clientes, personas que hayan estado en procesos de selección aunque no hayan sido contratados, personal de empresas de trabajo temporal que hayan trabajado en la empresa, subcontratas que hayan estado trabajando también en la empresa, es decir, todos aquellos que hayan tenido relación con la empresa y hayan podido obtener información que ellos consideren que puede ser objeto de infracción o de incumplimientos y quieran ponerlos en conocimiento de la empresa. ¿Todas las informaciones son objeto de denuncia? Pues no. Ahí obviamente estamos hablando de lo que puedan ser discrepancias entre compañeros o reclamaciones en cuanto a temas de calidad, precios y por parte de proveedores, clientes. No, estos siguen los canales habituales. ¿Cuáles son las denuncias que se canalizan a través de estos canales de denuncia o de estos sistemas de información internas? Pues son sobre todo denuncias de aquellas infracciones que puedan ser objeto de la comisión de delitos, por un lado, de sanciones administrativas graves, por otro lado, o bien que vayan en contra del derecho establecido por la Unión Europea. Así pues, se circunscriben pues, a temas de derechos de los trabajadores, prevención del acoso, delitos contra la seguridad social y la hacienda pública, delitos contra la seguridad, la salud y la seguridad de los consumidores, contra el mercado y los consumidores. Es decir, estamos hablando de denuncias que realmente tienen un calado y que van más allá pues, de las típicas, de la problemática común que rodea a la empresa. ¿Qué sucede si con estas denuncias, en caso de que una denuncia que se haya realizado termina verificándose que, bueno, pues no da lugar? Pues bueno, pues si el denunciante la ha realizado de buena fe y se muestra que no ha tenido recorrido o que simplemente no ha habido tal comisión de delito o infracción, no ha sucedido nada, pues bueno, pues simplemente se archivará la denuncia. ¿Qué sucede si el informante ha obrado con mala fe, mintiendo? Pues en este caso podemos encontrarnos con sanciones de hasta 200.000 euros para aquellas personas que utilizan estos canales o realizan estas denuncias con mala fe. Como ya he dicho, la novedad de la ley no es tanto el establecer lo que son los canales de denuncia, sino qué requisitos han de cumplir estos canales de denuncia. El requisito básico que establece la ley es el de salvaguardar la confidencialidad del denunciante. Pues en este aspecto se trabaja mucho junto con esta ley, va muy en consonancia con la Ley de Protección de Datos, precisamente para poder garantizar la confidencialidad y el anonimato en las comunicaciones. Dentro de este aspecto, garantizar el anonimato, pues introduce un factor nuevo en estos canales de denuncia que ya están implantados en la empresa, y es la posibilidad de recibir denuncias anónimas. Es decir, los canales de denuncias tienen que estar habilitados para poder recibir tanto denuncias nominativas como denuncias anónimas. Otro factor importante es que estos canales tienen que también dar la posibilidad de que las denuncias se realicen de forma escrita o de forma
de forma verbal. Es decir, si queremos establecer un canal de denuncia vía web, pues tendrá que tener un sistema de grabación de voz o tendremos que habilitar una línea telefónica. También estos canales de denuncia tendrán que ser accesibles, es decir, tendrán que ser visibles. No, si los queremos colocar, lo habitual es que se coloquen a través de la vía web y utilicemos las nuevas tecnologías para ello. Tendrán que estar en un lugar dentro de esta página web que sean fácilmente reconocibles y su utilización tiene que ser sencilla y tiene que ser, sobre todo, estar habilitada pues para la inclusión, para personas que puedan ser discapacitadas o para personas incluso que puedan no dominar adecuadamente el idioma en el que él es castellano en este caso. Una vez que se recibe la denuncia, es básico saber qué se hace. Y para ello las empresas tienen que tener procedimientos implantados de respuesta a esa denuncia. Es decir, no solamente vale con recibirla, sino después se ha de dar una respuesta al denunciante. Normalmente la ley establece que tiene que ser en un plazo de 7 días. Se tiene que realizar una investigación de la misma, se tienen que tomar una serie de medidas cautelares en caso de que ello sea necesario y finalmente se le tiene que dar una conclusión para determinar si la denuncia era real o era una denuncia no fundamentada y posteriormente darle respuesta al denunciante. Para ello la ley establece que hay un plazo de 3 meses para poder realizar esta investigación. Claro, mucha gente dirá, si la denuncia es anónima, pues el canal de denuncias tendrá que estar habilitado pues, para llevar un sistema de seguimiento, como cuando realizamos un pedido a través de Internet, en el cual podemos ver el estado del expediente pues casi a tiempo real, con lo cual estos sistemas al final darán una especie de número de referencia a través del cual la persona que ha denunciado podrá entrar y consultar el estado de tramitación, en caso de que sea anónimo. También tenemos que garantizar que, esto ya lo exige también la Ley de Protección de Datos, que una vez que ha concluido el expediente, se borran los datos de ese expediente dentro de los plazos que marque la Ley de Protección de Datos. En caso de que las denuncias sean veraces y ello pueda conllevar una amonestación a un trabajador o un miembro de la empresa, tiene que existir un régimen disciplinario, un régimen sancionador para este tipo de actuaciones. De nada nos sirve recibir denuncias, realizar una investigación si después ello no lleva una consecuencia. Este régimen sancionador y este procedimiento de investigación, si posteriormente deriva en una sanción para un trabajador, tiene que estar acordado con la representación legal de los trabajadores y tiene además que cumplir con el Estatuto de los Trabajadores y los convenios en vigor. Por lo cual estamos haciendo ya, realmente el canal de denuncias no es nueva la obligación de la implantación, lo que es nuevo son las características que ha de tener este canal de denuncias. Lo que normalmente están haciendo las empresas ahora mismo es implantar pues una serie me vais a disculpar, no sé si son aplicaciones. Inma, perdona que te interrumpa, es que creo que es tu sonido o has tocado algo o de repente ha dejado de oírsete bien. A ver, pues un momento. Ahora ya. ¿Ahora? ¿Perfecto? Sí. Pues ¿por dónde nos hemos quedado? Porque me habéis estado, no sé si volver atrás o... Por favor, José, ha estado mucho tiempo. Ha sido un minuto, ha sido simplemente... ¿Sí? Se te ha ido hasta el final, lo único que has bajado el volumen. Ah, perfecto. Vale. Bueno, pues un poquitín concluyendo concluyendo un poquitín para no hacer muy pesado y dejar lugar a las preguntas. Como decía, la ley 2/2023 no es la ley del canal de denuncias, es la ley de protección del informante. La obligación de tener implantado canales de denuncias para distintos aspectos ya venía ya estaba implantada en las empresas desde hacía mucho tiempo. Lo que ha variado ahora son las características de este canal de denuncias.
Y bueno, y realmente lo que a la hora de implantar las denuncias, a la hora de implantar estos canales de denuncias en las empresas, es algo que no es realmente complicado. Normalmente las empresas lo que están haciendo es contratar alguna de los sistemas que hay de canales de denuncias en el mercado, lo insertan en sus páginas web y realmente lo complicado ahora es gestionar las denuncias, gestionar ese protocolo de actuación una vez que se ha recibido la denuncia. Y por mi parte, poquito más, dejo ya lugar a preguntas, no quiero hacerlo muy extenso. No te preocupes, no te preocupes. Pues muchísimas gracias, Inmaculada.